Increíble revelación. Camarera descubre que el anillo de un millonario es idéntico al de su madre. El bullicio del restaurante se desbordaba entre risas y conversaciones altisonantes, un mundo que Valeria observaba desde el otro lado del servicio. Con sus 32 años y una pequeña hija que era su razón de ser, este lugar se sentía como una prisión dorada. Sofía, su tesoro de 5 años, le daba fuerzas para enfrentar cada día, y la imagen de su madre, una mujer de principios irrompibles, resonaba en su mente. Respeto, dedicación y amor incondicional le había enseñado. En sus momentos más oscuros, esos principios eran su única luz. Hoy era diferente. La temática ostentosa del evento que servía la llenaba de ansiedad. Mientras servía platos decorados con salsas exquisitas y postres que parecían obras de arte, sus ojos se toparon con un hombre que se destacaba entre los demás. Llevaba un traje de diseñador que se ajustaba a su figura con una elegancia desconcertante. Gabriel, pensó Valeria, mientras su mirada se centraba en un detalle que la paralizó, un anillo que brillaba como un faro en su dedo, un diseño que le recordaba vívidamente al que había pertenecido a su madre. Un instante de conexión la sacudió. La imagen del anillo de su madre, el que había perdido en un momento de desdicha, la arrastró a un torbellino de emociones. Recordaba las historias de amor y sacrificio que siempre habían sido el eje de su hogar. Pero, ¿acaso un anillo así podría pertenecer a alguien con quien su vida había cruzado en este lugar? La nostalgia, mezclada con un rechazo profundo hacia la ostentación del mundo en el que se movía, la atormentaba. Con cada servicio, su mente se atormentaba. Esos momentos de confrontación le mostraban el abismo entre su vida y la de los ricos. El poder de ese simple objeto, un anillo que podría ser una puerta a todo lo que anhelaba. ¿Debía acercarse a él? ¿Su deseo por la conexión con su pasado la llevaría a traicionar los sacrificios de su madre? La culpa era un peso en su pecho. Mientras el evento avanzaba, el dilema se tornaba más apremiante. Cada vez que lo veía hablar con otros altos ejecutivos, se preguntaba si la vida que llevaba su madre era lo que realmente deseaba. Sin embargo, la ambición de conocer la historia detrás del anillo comenzaba a enredarse con su propia realidad, creando un remolino donde la verdad se confundía con la ambición. Valeria respiraba entrecortadamente, su mente acelerada buscando respuestas, mientras las charlas de los adinerados resonaban en su cabeza como ecos burlones de todo lo que no podía alcanzar. Decidida, una tarde se encontró frente a una cafetería donde Gabriel solía ir. Al verlo, un calambre de nervios recorrió su cuerpo. La conversación comenzó ligera, pero pronto se vio atada a la historia del anillo. Las palabras comenzaron a fluir, revelando que él también había cargado con su propia carga familiar. Sus miedos y luchas comenzaron a entrelazarse, pero Valeria se sentía atrapada. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, pero el temor a perder su identidad empezaba a ahogarla. ¿Qué pasaría si le cuento lo que descubrí? Pensaba mientras la tensión crecía. Aquella revelación podría llevarla a un futuro inesperado, pero su vida estaba construida sobre la lealtad a sus principios y su madre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentaba conforme se acercaba a ese momento crucial. Había una verdad oculta entre ellos, un secreto que, si lo revelaba, podría reescribir la narrativa de sus vidas por completo. La mirada de Gabriel, llena de expectativa, presionaba su pecho. ¿Debería arriesgarlo todo? La carga del pasado y el futuro se cernían sobre ella como un huracán, y cuando el silencio se hizo palpable entre ellos, Valeria se sintió al borde del abismo. ¿Se atrevería a abrir esa caja de Pandora que podría arruinarlo todo? La respuesta vibraba en su garganta, un eco de incertidumbre. El silencio entre Valeria y Gabriel se volvió casi ensordecedor. Su mente se debatía entre la necesidad de hacer una conexión significativa y el temor de perderse en la frágil red que había tejido con sus principios. La mirada de él, sumada a una pizca de curiosidad, la empujaba a abrirse más que nunca. Su corazón latía con fuerza, repitiendo un mantra interno: esto es por Sofía y por mí.
Luchando contra la incertidumbre, Valeria decidió no dejar que el miedo dictara su vida. Había pasado demasiado tiempo encerrada en sus propios límites, y aquella conversación podía ser su oportunidad para romper esas cadenas. Se concentró, respirando hondo, y le dijo: Gabriel, hay algo que necesito contarte. El anillo que llevas me recuerda a algo más grande, a mi madre. El brillo en los ojos de Gabriel cambió, y sus labios se curvaron en una sonrisa comprensiva. ¿De verdad? Cuéntame más, dijo, acercándose un poco más, como si su propia historia también dependiera de ella. Valeria tomó aire y comenzó a relatar no solo la anécdota del anillo, sino el legado emocional que su madre había dejado en ella. Habló de las noches llenas de cuentos, de lecciones sobre la dignidad y la lucha por sobrevivir. Con cada palabra, la tensión en su interior comenzaba a disiparse, y Gabriel la escuchaba atentamente, lo que le dio fuerza. Siempre pensé que el valor no se mide en riqueza. Mi madre me enseñó que esos valores son lo que realmente importan, explicó. Mientras su voz temblaba un poco, pero se mantenía firme. Gabriel asintió, y su expresión se tornó seria. Él también enfrentaba su propio pasado cargado de expectativas y presiones familiares. Mientras se abrían el uno al otro, Valeria sintió que se formaba un lazo entre ellos. Pero entonces, una inquietud surgió en su interior. ¿Realmente estaba lista para compartir toda su historia? La revelación del anillo podía ser la carta ganadora para acercarse a Gabriel, pero también quedaría expuesta a su juicio. ¿Qué pasará si solo nos utilizamos mutuamente?, se preguntó. El dilema la golpeó como un tsunami que arrastra todo a su paso. Su mirada se perdió en su taza de café, reflexionando sobre cómo aquella historia podría afectar a Sofía. El deseo de un futuro mejor chocaba con el anhelo de conservar su identidad. Pero aquella chispa de conexión era clara y poderosa. Te entiendo, Valeria. Mi vida también ha estado moldeada por las decisiones de mis ancestros. Pero existe una manera de redefinir nuestro futuro, respondió Gabriel, y su voz, calmada pero enérgica, parecía ofrecerle una salida. La conversación se tornó en una exploración más profunda, donde ambos se dieron cuenta de que sus experiencias, aunque diferentes, compartían un hilo común: el deseo de superar lo que otros esperaban de ellos. De pronto, el aire se volvió denso de posibilidades, y Valeria comenzó a visualizar un camino que podría combinar su mundo con el de Gabriel. Quizás había un espacio para iniciar algo auténtico en lugar de seguir las viejas tradiciones. Sin embargo, el zumbido de su celular la sacó de sus pensamientos. Un mensaje iluminó la pantalla. Sofía está con los abuelos, pero vuelve mañana. Preparémonos. La realidad de su vida cotidiana la golpeó de nuevo, recordándole la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. El tiempo jugaba en su contra, y aunque había logrado una apertura con Gabriel, la conexión real dependía de su decisión de integrarlo en su vida. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistente la acechaba. ¿Puedo realmente arriesgarme a cambiar mi vida por un sueño que podría estar destinado al fracaso? El momento de la verdad se acercaba, y Valeria sabía que tenía que enfrentar su mayor temor. Las miradas de ambos se encontraron nuevamente, llenas de posibilidades y promesas. Esto puede ser el comienzo de algo increíble, pensó Valeria, pero la duda aún la envolvía. Con su corazón acelerado, supo que tenía que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de Sofía para siempre. ¿Se atrevería a seguir adelante o se quedaría atrapada en su mundo familiar? Su futuro pendía de un hilo, y Valeria sintió que el siguiente paso podría ser el más importante de todos. Mientras el silencio se espesaba entre ellos, una nueva posibilidad comenzaba a germinar en su mente. Una que podría abrir puertas a lo desconocido, pero también a su verdadero ser. Valeria se sintió en el limbo, entre la realidad de su vida cotidiana y la posibilidad de tomar un rumbo inesperado. Había empezado a abrir su corazón, compartiendo partes de su historia con Gabriel. Pero, ¿sería suficiente para permitirle experimentar la vida que tanto deseaba? Una parte de ella anhelaba ese cambio, mientras que la otra continuaba aferrándose a la seguridad de lo conocido. La conversación había derretido la coraza que había construido con el tiempo, revelando una vulnerabilidad que ya creía perdida. En su interior empezaba a surgir una ambición que la llevaba a cuestionar la dirección de su vida.
Ciertamente, no quería caer en los mismos patrones que habían definido a su madre y a tantas mujeres de su familia. Se preguntaba cómo podría, sin traicionar su historia, abrir las puertas hacia nuevas oportunidades. Una mirada furtiva a Gabriel le hizo sentir como si él también estuviera lidiando con sus propios demonios. Él encarnaba todo lo que había deseado en su juventud: libertad, éxito y, quién sabe, quizás amor verdadero. Pero las dudas continuaban invadiendo su mente. Decidió que estaba en un punto donde el crecimiento personal se convertía en imperativo, un paso hacia lo desconocido, pero vital para luchar por el futuro que soñaba para Sofía. Arremetiendo contra su indecisión, Valeria se preguntó si podría hacer algo más. La conexión que sentía con Gabriel no solo trataba de compartir su historia, podrían construir juntos una nueva narrativa que los liberara de las expectativas ajenas. En ese momento, una chispa de inspiración la golpeó. Tal vez debía explorar sus talentos ocultos, esos que había relegado al olvido, y ofrecer algo especial en su trabajo, en vez de conformarse con lo que se esperara de ella. Con ese pensamiento, decidió que lo primero que debía hacer era preguntarle a Gabriel sobre sus intereses, sobre sus proyectos. ¿Acaso tenía pasiones que palpitaban bajo la superficie? A través de esa conversación, podría descubrir juntos un camino hacia sus propósitos individuales y quizás hacia un nuevo viaje compartido. Gabriel, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, deberíamos hablar sobre lo que soñamos lograr. ¿Qué te motiva? ¿Qué sueños has postergado? En sus ojos había una invitación, una oportunidad para establecer un diálogo significativo que podría llevarlos más allá de su triste historia familiar. La respuesta de Gabriel no se hizo esperar. He querido crear un espacio donde las historias de personas como tú puedan ser contadas, donde el arte encuentre su voz y la gente se sienta valorada, algo auténtico que resuene con nuestros legados. En ese momento, Valeria sintió que el mundo que ella deseaba construir se alineaba con el de él, creando una posibilidad intrigante. Aunque su corazón latía con fuerza, sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de crear algo nuevo con Gabriel la llenaba de energía, pero también la confrontaba con la realidad de sus circunstancias. ¿Cómo podía integrar su vida profesional con esos nuevos sueños que apenas comenzaban a tomar forma? La responsabilidad que tenía hacia Sofía siempre la acompañaría, y ese peso podía aplastarla si no encontraba el equilibrio. Sin embargo, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. La vida consistía en afrontar desafíos, y cada paso dado en dirección a sus propios sueños podía ser también un paso hacia la forma en que quería que Sofía viera el mundo. Valeria había comenzado a intuir una estrategia. Quizás, al enfocarse en su desarrollo personal, podría descubrir la oportunidad de convertir su labor en algo más que una simple rutina. Sin embargo, antes de poder seguir más lejos en esa reflexión, se dio cuenta de que había un hilo más que la unía a Gabriel y centraba su atención: el anillo. ¿Podría ese pequeño objeto ser un símbolo que sirviera como catalizador para conectar sus vidas? La pregunta pulsaba en su mente, exigiendo una respuesta. En medio de esa creciente conexión y en el umbral de realizar un cambio significativo, una inquietante sensación de realidad se instaló en ella. La posibilidad de una nueva vida brillaba, pero también presentaba el riesgo de dejar atrás la seguridad de lo conocido. Valeria necesitaba resolver sus propias dudas y definitivas decisiones antes de ser capaz de abrirse completamente al hombre que tenía frente a ella. Un nuevo reto se asomaba en el horizonte, uno que no solo requería coraje, sino, sobre todo, una redefinición de su identidad. Siguió mirando a Gabriel, la incertidumbre marcando su expresión. Él se había convertido en un catalizador inesperado para su transformación, pero ¿estaría lista para hacer lo que fuera necesario para entrar de lleno en esta nueva vida? Esa pregunta resonó en su mente mientras la tensión crecía, y Valeria se preguntó si tendría el coraje suficiente para levantarse y dar el paso que definiría su futuro. El destino de Valeria podría estar al alcance de su mano, pero primero debía decidir: ¿estaba lista para romper las cadenas que la ataban y abrazar una vida diseñada por ella misma, o cedería una vez más ante el temor y la rutina? Esa decisión la acechaba, y su inquietud aumentaba, como una tormenta a punto de estallar. El aire estaba cargado de electricidad mientras Valeria hacía girar la pregunta en su mente. La idea de aproximarse a Gabriel era como un campo de minas. Cada palabra podría detonar una nueva explosión emocional.
Sin embargo, sabía que debía avanzar, no solo por su propio bien, sino también por Sofía. Las decisiones que tomaría definirían no solo su futuro, sino también la forma en que su hija percibiría la vida. Decidió iniciar una conversación más profunda no solo con Gabriel, sino consigo misma. Las conversaciones internas eran a menudo las más difíciles de sostener. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se cuestionó, mientras el ligero murmullo del café se convertía en un telón de fondo para sus pensamientos. Con cada sorbo de su café, Valeria recordaba el brillo en los ojos de Gabriel cuando hablaba de crear su espacio, donde la autenticidad pudiese florecer. Esa chispa encendió el fuego de su propia ambición. ¿Por qué no podría ser parte de ese sueño? Con el deseo de colaborar, de dar vida a su propia creatividad, un nuevo interrogante apareció. ¿Cuáles eran sus verdaderos talentos? Aquellas habilidades que había dejado en el olvido estaban esperándola, listas para ser reivindicadas. Siguió analizando sus habilidades ocultas. En su juventud había sido una apasionada escritora. Sus cuentos solían desbordar emoción y fantasía. Cada historia era un pequeño refugio en el que podía explorar mundos que no existían, desafiando las limitaciones de su realidad. ¿Por qué dejé de escribir?, se preguntó. Ese regalo que había abandonado al convertirse en madre podía ser la respuesta a su búsqueda de significado. Respirando hondo, Valeria tomó la decisión de explorar esa capacidad nuevamente. Sin embargo, la voz del miedo volvió a asomarse. ¿Y si no es suficiente? Pensar en publicitar sus ideas, en arriesgarse a ser vista, la aterrorizaba. Pero, en medio de esa inquietud, una idea brillante le dio fuerza. Podría iniciar compartiendo sus escritos en un pequeño blog, un espacio donde podría experimentar sin temor al juicio. Mientras se permitía divagar en esta nueva estrategia, una realidad se le presentó con claridad. La sinceridad de su historia, unida al arte, podía resonar con otras personas. Una voz interna la instó a hacerlo, enfrentándose al miedo y convirtiéndolo en motivación. Este era el primer paso a una vida donde no solo existiría, sino que florecería. Con esta resolución, tomó la decisión de hablar con Gabriel de su necesidad de crear, de escribir, de utilizar su voz. Así como él soñaba con crear un espacio para la autenticidad, ella podría aportar algo de valor a esa visión. Se sentía más decidida, más valiente. El peso de su responsabilidad hacia su hija parecía un poco más ligero. Sabía que su deseo de crecer no solo beneficiaría su vida, sino también sería un poderoso ejemplo para Sofía, mostrándole que perseguir sueños era vital. Cuando la tarde se adentraba en el ocaso, Valeria se armó de valor para proponerle a Gabriel una colaboración. «Gabriel», comenzó, su voz ahora firme, «creo que deberíamos crear algo juntos, un proyecto que no solo cuente historias, sino que también fomente la creatividad de otros. Quiero escribir. He sentido que esa parte de mí ha estado apagada por mucho tiempo». La mirada de Gabriel se iluminó, enamorada de la idea. Pero antes de poder responder, Valeria supo que había un aspecto crucial en su propuesta. Debía abrirse aún más, sacar a la luz su propia vulnerabilidad y el miedo detrás de su deseo. «A menudo siento que tengo miedo de no cumplir con las expectativas, tanto de mi vida personal como de esta nueva colaboración. Sin embargo, estoy lista para intentarlo», confesó. Las palabras temblaron en el aire, cada una liberando una parte de sus preocupaciones. Pero lo que ella no sabía era que su confesión podría cambiar no solo su vida, sino también la de Gabriel. Su sinceridad podría abrir la puerta a revelaciones inesperadas entre ambos, confrontándolos con verdades que preferían evitar. Mientras la conversación avanzaba, Valeria se sintió más empoderada e incluso podía vislumbrar un nuevo capítulo de su vida donde se alineaban sus pasiones y su ser. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a gestarse, una decisión que podría complicar las cosas. ¿Podría su nuevo comienzo coexistir con las sombras de su pasado y el anillo que representaba tanto amor como carga? Gabriel pareció captar la tensión creciente en sus palabras, mirándola con una intensidad que hizo vibrar su interior. La historia de ambos podría entrelazarse de maneras que no habían considerado, y la incertidumbre ya latía en su mente. ¿Estaban listos para afrontar lo que vendría?
Valeria sintió que el futuro resplandecía ante ella, pero también percibió las sombras acechando su decisión. El camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. Ahora quedaba claro. La vida que Valeria tanto anhelaba requería no solo coraje, sino también el enfrentamiento directo con las verdades más profundas de su corazón. ¿Sería capaz de liberar su voz ante el mundo y al mismo tiempo reconciliarse con su historia? La respuesta se deslizaba entre los dedos de su conciencia mientras se preguntaba si su impulso impulsivo de crear era suficiente para desafiar lo conocido. La decisión no solo influenciaría su futuro, sino que podría definir el vínculo que comenzaba a tejer con Gabriel. Las próximas horas serían cruciales, y el tiempo se convirtió en un aliado helado que aguardaba la próxima jugada en este juego de vida y vulnerabilidad. El momento crucial llegaba. ¿Se atreverían a dar ese paso hacia lo desconocido juntos? Valeria se sentó en un rincón del café, las luces suavemente iluminando la mesa que parecía contener todas sus expectativas. Conforme intercalaba estos pensamientos con la realidad palpable de Gabriel frente a ella, sentía que el tiempo se disolvía y el murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvanecía. Había manifestado su deseo de colaborar, un anhelo que pululaba en su interior y que pulsaba como un tambor. Gabriel, cautivado, la miraba con una mezcla de sorpresa e interés. Sin embargo, en su mirada, Valeria también percibía una sombra de incertidumbre. Había múltiples caminos a seguir, y lo que había propuesto era una bifurcación potencial. La idea de unirse en una creación artística la hacía vibrar, pero a la vez le despertaba un abrumador recuerdo de su inexperiencia reciente en compartir su voz. Mientras las palabras salían de su boca, una parte de ella resonaba con fuerza soñadora, mientras la otra susurraba advertencias. Si decides emprender este proyecto, todos estarán esperando algo de ti, pensó, autoexigiendo presiones que era difícil ignorar. En el fondo, el eco del miedo a fallar latía con intensidad. Tu idea suena maravillosa, Valeria, respondió Gabriel, su ánimo reflejando genuino entusiasmo. Podemos crear un espacio donde otros también se sientan libres de expresarse. Pero, ¿qué tipo de historias quieres contar? ¿Qué te gustaría compartir realmente? La pregunta lo hizo tambalear en la orilla de su conciencia. ¿Qué quería compartir? ¿La risa y la tristeza? ¿Las historias que había vivido y las que había coleccionado a través de la mirada de su hija? Decidió hablar sobre esto con vulnerabilidad, un ejercicio que hasta hacía pocas horas le parecía aterrador. Sin embargo, en su corazón se sentía impulsada a abrir esa puerta, a mostrar quién era, no solo como madre, sino como mujer creativa. Tengo historias que me resultan familiares y que nunca he compartido, cosas que Sofía suele decir, reflexiones sobre la vida y la familia. Se trata de ser auténtica, de hablar desde la experiencia y la emoción, dijo Valeria, cada palabra fluyendo con mayor alto. El confort de la sinceridad era como un vestido a la medida. Gabriela sintió, notando cómo Valeria se transformaba, como una mariposa que aún tenía partes de su capullo adheridas, pero que estaba decidida a desplegar sus alas. Sin embargo, en el proceso de revelarse, una duda sombría emergía. ¿Habría espacio para su voz en un mundo abarrotado de ecos? ¿Y si la gente no entiende lo que quiero transmitir? ¿Y si mis historias no resuenan? La mezcla de valor y miedo crecía en su pecho, y Valeria comenzaba a preguntarse si sería arrastrada de nuevo por viejas inseguridades. Gabriel la interrumpió con una frase clara. La belleza de la creación es que siempre habrá quienes conecten consigo. Lo importante es que tú te sientas satisfecha con lo que compartes. Estas palabras le dieron un ligero destello de esperanza, pero también desnudaron la verdad de su lucha interna. Valeria comprendió que la valentía no se trataba solo de escribir en un blog, implicaba revelarse, permitir que su voz se escuchase y aceptar los juicios que esto conllevaba. Era en ese espacio de incomodidad donde realmente podría crecer. A esa idea se le unió una nueva inquietud. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre este nuevo camino y su papel como madre? El dilema la envolvía nuevamente, haciéndose sentir pesada. Este acto de creación podía transformar su vida, pero también podría llevarla a poner a Sofía en segundo plano.
La conversación continuaba mientras Valeria y Gabriel hilaban ideas, tomando notas y cómplices en el acto creativo que se avecinaba. Dentro de toda esta conexión fresca, algo se iluminó en su interior. Era una revelación que ya la liberaba de sus dudas. Para crecer, debo mostrarme como soy, y eso significa incursionar en lo que me hace sentir vulnerable pero viva. Cuando la tarde se oscureció, un susurro en su mente se volvió insistente. La noción de que al perseguir sus sueños, podría también estar tejiendo un legado para Sofía, le dio nueva energía. Sabía que su viaje no solo era personal, sino que se transformaría en semilla para su hija. Pero antes de que pudiera compartir esta epifanía, una realidad ineludible le atravesó la mente como un rayo. ¿Qué pasaría si el vínculo que comenzaba a formarse con Gabriel se complicaba por el peso de su pasado? La presión de su historia personal nunca se desvanecería, y ese anillo que llevaba podría ser testigo de una vida que aún no había terminado de vivir. Los matices de esta nueva relación latían en lo profundo. Con cada paso que Valeria daba hacia la creación, la carga del pasado también se hacía más presente. Los miedos se entrelazaban con el deseo de participar en algo más grande, algo que podría cambiar su historia y abrir nuevas puertas. Pero, ¿estaba lista para enfrentar las repercusiones de esta unión emocional y creativa? El tiempo parecía contar las horas con un reloj desgastado. La presión era palpable. Mientras miraba a Gabriel, una sombra de duda se aferró a su corazón. La pregunta era inminente. ¿Sería capaz de abrazar la vida que anhelaba sin dejar que sus cadenas la retuvieran? En esa ambigüedad emocional, el camino por delante parecía lleno de posibilidades. Era el momento de actuar, el tiempo de darse el permiso para soñar, y sobre todo, de enfrentarse a la verdad oculta que vibraba en su interior. Cada decisión no solo definiría su futuro, sino también la manera en que ella, Valeria, optaría por ser escuchada. ¿Se atrevería a soñar en voz alta frente a Gabriel y ante el mundo que la aguardaba? El aire del café se tornó denso con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Valeria se sentía en la cuerda floja, un pie en la accidentalidad de su vida anterior y el otro firme en el nuevo camino que deseaba construir. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente, como un mantra que obligaba a cada célula de su ser a moverse hacia adelante. Pero, ¿cómo hacerlo sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras el servicio de la tarde espesaba, Valeria se vio a sí misma en el espejo de cristal del café, una mujer que había batallado contra sus dudas, buscando afirmación en la mirada de los demás. Esa imagen reflejada le hizo sentir una punzada de desasosiego. ¿Qué tan lejos podía llegar y a qué costo? Voy a necesitar compartir más que solo historias, Gabriel. Me temo que si me abro, tal vez descubra cosas de mí misma que no estoy lista para enfrentar. ¿Y qué pasaría si las historias que elijo no son suficientes? Su voz se convirtió en un eco sutil pero resonante en la atmósfera del lugar, desnudando la vulnerabilidad que hasta ahora había tratado de ocultar. Gabriel se inclinó hacia adelante, su mirada era intensa pero comprensiva. Valeria, tu autenticidad es el puente, es como una línea de vida, que puede conectar con quienes necesiten escuchar lo que tienes dentro. No temas ser quien eres, ni lo que has vivido. De pronto, las palabras de Gabriel empezaron a tomar forma en su mente. El peso de su pasado dejó de ser una carga y se transformó en un patrimonio. Esas 600 dando. Describir su historia con precisión significaba darle un nuevo significado y valor. La conversación fluyó en un ambiente casi sagrado, donde las ideas se entrelazaban y se hacían fuertes en el aire. Valeria sentía que un nuevo impulso la llevaban a empezar a escribir esas historias de vida sobre su experiencia como madre, revelando tristezas y alegrías que, hasta ahora, había mantenido bajo llave. Pero la balanza de su mente seguía manejando las inquietudes. Un impulso irracional la obligaba a mirar hacia atrás, a rescatar su pasado que podría nublar el presente. Había un balance delicado entre ser Valeria la artista y Valeria la madre. Esa lucha interna la atrapaba, y el eco de su hija se asemejaba a un recordatorio constante de que debía ser cautelosa, de que no quería perderse a sí misma en el camino hacia este nuevo capítulo. ¿Y si eso afecta mi relación con Sofía? ¿Y si mis sueños se convierten en una distracción para ella? Estas preguntas atravesaron su mente como flechas afiladas. Estaba consciente de que, si bien podía perseguir su pasión, también necesitaba ser la madre que su hija merecía. Gabriel leyó los matices de su preocupación. El equilibrio se crea con acciones, Valeria. Tú puedes diseñar la vida que deseas para ti y para Sofía.
No se trata de elegir entre ser madre o ser artista, se trata de integrar ambas cosas en una narrativa que te haga sentir realizada. Un destello de claridad iluminó la mente de Valeria. Había una conexión entre sus sueños y su papel como madre que podían fluir juntos, una danza en la que ambas podrían prosperar. Y ese pensamiento comenzó a calmar el torbellino de su mente. Fue en ese instante que decidió que no iba a dejar que el miedo la paralizara. Iba a trazar un nuevo camino que podría abrirse ante ellas, una nueva voz que resonaría desde su corazón hasta el mundo. Gabriel, con su ingente pasión y ética creativa, se presentaba como un aliado idóneo en esta travesía. Al cerrar su libreta, Valeria sintió que el aire puro de una nueva vida comenzaba a infiltrarse en sus pulmones. De pronto, la metáfora de la mariposa se convirtió en realidad. Pero mientras esa transformación empezaba, una pregunta inquietante y poderosa se asomó a su mente. ¿Qué tan lejos podría llegar realmente si comenzaba a abrirse a esta nueva vida? ¿Y qué secretos podría descubrir de su propia historia en el proceso? Era hora de sumergirse en lo desconocido, y la oportunidad de escribir su futuro le llenó de energía. Con cada paso, sentía que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, pero en la distancia, un eco extraño de su pasado susurraba, cuestionando si realmente estaba lista para enfrentar lo que eso significaba. Esa noche, Valeria salió del café con el corazón palpitante de determinación y el impulso de comenzar a escribir. Pero, en el fondo, una pregunta seguía golpeando su mente. ¿Acaso había sombras en su historia que podrían arruinar lo que empezara a construir? La mañana siguiente, Valeria se despertó con el corazón aún agitado por la conversación del día anterior. Las palabras de Gabriel habían dejado una marca en su espíritu, y aunque la incertidumbre la apretaba como un corsé, una chispa de determinación empezaba a encenderse en su interior. Sabía que cada paso que daba hacia la creatividad significaba también una oportunidad de ser más presente en la vida de Sofía. No quería que su hija sintiera que sus sueños eran una carga. Más bien, anhelaba que aquellas aspiraciones se convirtieran en un ejemplo de valentía y autenticidad. Al preparar el desayuno, Valeria miraba el rostro de su hija que aún dormía plácidamente en su habitación. La fragilidad de esos momentos la llenaba de ternura, y la idea de compartir sus historias con el mundo comenzaba a resolver algunos de sus miedos. Había una conexión fundamental entre su vida como madre y como artista, una que podía servirle a ambas. Ese pensamiento se convirtió en una brújula que orientaba sus decisiones. Después de dejar a Sofía en la escuela, Valeria se dirigió a un pequeño estudio que había alquilado, el lugar donde su creatividad comenzaría a florecer. Al entrar, el olor del aire fresco y el silencio sereno la envolvieron. Se sentó frente a un escritorio rústico y desenfadado, con una libreta en blanco frente a ella. Una página en blanco representaba tanto una página en blanco en su vida como un lienzo lleno de posibilidades. Sin embargo, su mente seguía siendo un torbellino de dudas. ¿Sería capaz de trasladar sus sentimientos y experiencias a las palabras? ¿Lograría construir un relato que no solo revelara sus luchas, sino que también sirviera de inspiración? El primer intento de escribir fue torpe y lleno de titubeos. Comenzaba con frases que se perdían en la ambigüedad, y se encontró releyendo lo que había escrito, buscando sentido en esas primeras líneas. Pero en lugar de rendirse, decidió tomar un respiro y hacer una pausa para reflexionar sobre su propósito. Valeria recordó lo que Gabriel había mencionado: ser auténtica y vulnerable en su narrativa. Podría no solo liberarla, sino también conectar con aquellos que leyeran sus palabras. Con renovada energía, buscó en su mente las historias que había guardado. Se sumergió en momentos específicos: su lucha por criar a Sofía sola, las risas y las lágrimas de las noches de insomnio, la sensación de no estar a la altura. Al empezar a escribir sobre esos fragmentos, algo comenzó a cambiar. Cada palabra fluía con un propósito, y antes de que se diera cuenta, las páginas se llenaron de un torrente de emociones crudas. Sin embargo, a medida que avanzaba, el eco de la duda volvió a reverberar en su mente. Las sombras de su historia empezaron a materializarse en imágenes de momentos oscuros que había guardado bajo llave.
Valeria se preguntó si sus fracasos la definirían en lugar de liberarla. ¿Acaso revelar todo eso podría tener un costo emocional que no estaba dispuesta a pagar? Esa pregunta pesaba en su pecho como una piedra. Tomó un descanso, mirando por la ventana el mundo que se movía con indiferencia. Y fue ahí, en ese instante de quietud, donde se le ocurrió que a veces las verdades más difíciles son las que proporcionan más claridad. Sumergirse por completo en aquellas sombras podría ser, en última instancia, la clave para conectar con sus lectores de una manera genuina. La posibilidad de explorar su propio dolor y reconfigurar sus propias narrativas como un acto de resistencia se convirtió en una nueva perspectiva. Lo que había mantenido como tabú ahora se presentaba como un tema para escribir, una necesidad ya no oculta sino neumática. Valeria supo que tenía que profundizar en esas verdades, revelarlas y recontar su historia desde un ángulo de empoderamiento. La decisión de dar este paso significaba más que solo crear, significaba transformarse. Mientras cerraba la libreta, una risa suave resonó en el pasillo. Era Sofía, ya de regreso de la escuela. La pequeña parecía alegre y despreocupada, y en ese momento Valeria vislumbró la metáfora de una mariposa volando hacia la luz. Sabía que su misión no solo era encontrar su voz, sino dejar que su hija fuera parte de ese viaje. Con determinación en sus ojos, decidió centrar su primera historia en la conexión con Sofía. Mientras se preparaba para recibirla, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Acaso había revelaciones sobre su propia identidad que aún no había confrontado? Aquella intriga empujaba su curiosidad. Había un camino por recorrer, y los secretos que guardaba podrían ser la clave para un nuevo entendimiento entre ellas. El viaje apenas comenzaba, y con cada paso que daba sentía la presión de un futuro que prometía ser apasionante. Lo que se avecinaba era la posibilidad inminente de desvelar no solo su historia, sino también el impacto que ésta podría tener en la vida de su hija. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que había mantenido oculta? ¿La revelación de su pasado añadiría más luz o más sombras a su futuro? La siguiente mañana, la bruma de los recuerdos aún envolvía a Valeria mientras caminaba hacia su estudio. La luz del sol se filtraba entre las nubes y con cada paso su determinación se afianzaba más. Había entendido que enfrentarse a su pasado era parte del proceso que la llevaría a escribir, pero aún le costaba aceptar que esa confrontación podría ser dolorosa. Se sentó frente a su escritorio y la libreta la miraba como un viejo amigo que esperaba sus secretos. La pregunta persistente en su interior rebotaba. ¿Qué pasaría si sus revelaciones resonaban no solo con Sofía, sino con un público más amplio? Se sintió atrapada entre el deseo de ser sincera y el miedo a la vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que rendirse no era una opción. Decidió escribir sobre su infancia, sobre una Valeria que alguna vez soñó con ser artista, antes de que la vida la empujara hacia la rutina y la lucha diaria. Evocó un recuerdo clave, su madre cocinando en la cocina, siempre con un pañuelo en la cabeza, invitada a una fiesta. Esa escena se volvió tangible en su mente. Delimitar esos momentos, las aspiraciones de su madre, se mezclaban en su memoria con sus propias angustias. Mientras trazaba las palabras, sintió que se estaba desnudando ante el papel. El miedo ha sido un compañero constante, escribió, pero también es un espejo que refleja quién soy realmente. Aquella frase resonó con fuerza. La escritura, en ese momento, se convirtió en un acto de libertad y protesta contra el silencio que había prevalecido en su vida. El reloj marcó la hora del almuerzo, y aunque la narrativa aún era un proceso agitado, Valeria se sintió en un estado de alerta vibrante. Cada palabra escrita era un pedazo de su identidad reclamado, una afirmación contra el autoengaño. La realidad de su historia personal comenzaba a fluir a través de las páginas, y un hilo conductor surgía: la resiliencia. Mientras revisaba lo escrito, se encontró con un dilema. ¿Debería compartir la verdad sobre su relación con su madre justo antes de la llegada de Sofía? Cada página encerraba fragmentos vulnerables que podrían hacer la relación entre ambas más auténtica, pero también podría significar la ruptura de un viejo molde.
La ambivalencia la llenaba de ansiedad. Se levantó, caminando por el pequeño estudio. Las paredes se parecían a un santuario, pero también la aprisionaban. A través de la ventana, vio a los niños jugar en la calle. Una risa intermitente la llevó a una pregunta central. ¿Regresar a los modelos de su madre significaba renunciar a sus sueños? ¿O, por el contrario, podría transformar esos recuerdos en un arte que forjara una nueva conexión con Sofía? Con cada decisión, su corazón palpitaba más fuerte. Era el momento de construir puentes, no solo con su hija, sino también con su historia. Tenía que reconocer que, aunque algunos recuerdos traían tristeza, otros guardaban un brillo esperanzador. Una mezcla de nostalgia y coraje comenzaba a dar forma a su narrativa, y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo. Justo cuando pensaba en cómo abordaría la conversación con Sofía, sonó el teléfono. Era un mensaje de texto de Gabriel, desatando una oleada de emociones. ¿Listo para compartir tus historias? A veces, la verdad tiene el poder de curar. La incertidumbre vibraba a su alrededor. ¿Se atrevería a desvelar no solo historias, sino sus miedos más profundos? Valeria respiró hondo. Si iba a transformar su vida y la de Sofía, debía dar ese paso valiente. Mientras el texto de Gabriel se deslazaba en su mente, una idea circunspecta se posó allí. ¿Qué pasaría si revelaba algo más que sus anhelos? La posibilidad de que cada palabra escrita fuera un ladrillo en la edificación de su valentía despertó una nueva urgencia. Se sintió al borde de una revelación monumental, una transformación no solo personal sino generacional. La siguiente página en blanco le ofrecía el espacio perfecto para dejar un legado que resonara profundamente. Y así como este pensamiento le envolvía, una chispa de conciencia iluminó su mente. La verdad no solo era liberadora, era la esencia de la conexión humana. Mientras apagaba inmóvil, sintió que los vientos del cambio comenzaban a soplar. La historia que había mantenido oculta se le revelaba como un atractivo camino por recorrer. Su viaje acababa de comenzar, pero la promesa de un futuro más pleno y auténtico la atraía con fuerza. A medida que preparaba su material para el siguiente relato, una inquietante pregunta surgió. ¿Qué otros secretos y verdades aún podrían salir a la luz una vez que comenzara a compartir cada historia? Su corazón latía con la adrenalina de lo desconocido, lista para descubrir no solo su voz, sino también los ecos de su propio pasado. Valeria se sentó de nuevo frente a su escritorio, con la mente aún agitada por el mensaje de Gabriel. Sentía que una barrera se estaba quebrando, pero las dudas nunca se habían desvanecido completamente. La idea de abrirse completamente era tentadora y aterradora a la vez. ¿Qué tal si revelaba más de lo que estaba dispuesta a afrontar? No según solo sus expectativas, sino también las de Sofía. Decidió dedicar la jornada a profundizar en sus recuerdos. La idea de un legado no era solo una meta, era un compromiso con su propia transformación. Comenzó a escribir sobre esos momentos difíciles con su madre, su lucha diaria y las pequeñas victorias que se habían perdido en el tiempo. Las palabras fluían, pero a medida que exploraba sus emociones, el dolor comenzó a aflorar. Reconocer los sacrificios de su madre significaba enfrentar la realidad de su relación, una mezcla de amor y resentimiento que la seguía acosando. Mientras escribía, los recuerdos se abalanzaron sobre ella como olas. Se acordó de las noches en que su madre, exhausta, aún sonreía, cocinando feliz para distraerse de sus propias inquietudes. Era un acto de amor, pero también de resignación. Valeria se preguntó, ¿era esta la vida que quería para sí misma? ¿Cuándo había dejado de soñar y se había conformado con sobrevivir? Las preguntas la apremiaban y sus manos temblaban ligeramente al escribir. Tenía que desahogarse, como si cada palabra tuviera el poder de aliviar el peso de la culpa y la insatisfacción acumulada. Miró la libreta y en un arrebato de valentía trazó algunas líneas que dejaban al descubierto sus propios fracasos. La búsqueda de la perfección se tornó en una carga. Como si fuera un reflejo de mis inseguridades, lo que más temía me seguía en silencio. Con esos trazos estaba dejando un eco en su angustia en el papel. El acto de escribir no solo la liberaba, sino que también la empoderaba. Valeria sentía que cada palabra escrita la acercaba a un lugar de autoconocimiento. Era un proceso lento, como desenterrar viejas memorias de un fondo polvoriento. Su historia no solo sería un reflejo de su vida, sino también un testimonio de su fuerza. Preguntándose cómo afectaría esto a Sofía, empezó a pensar en la conversación que debía tener con ella.
Una mañana de café, con Sofía sentada frente a ella, imaginó las palabras que saldrían de su boca. Le diría que no era perfecta, que había luchado y caído, pero también había aprendido a levantarse, que la vulnerabilidad no la hacía más débil, sino más fuerte. La idea de compartir su propio viaje era algo que rápidamente comenzaba a fichar en su corazón como un regalo para su hija. Mientras Valeria se sumía en la escritura, un nuevo mensaje de Gabriel irrumpió. ¿Listo para dar el paso? La escritura puede ser una forma de sanar, no solo para ti, sino para los que te rodean. Las palabras establecieron en ella un nuevo reto. No quería simplemente contar su historia, necesaria compartirla de forma que inspire a otros. Con una nueva energía, recogió un nuevo cuaderno, uno que sería especial, solo para los relatos compartidos con Sofía. Estaba convencida de que el momento de hablar se acercaba. La incertidumbre se convertía en un motor impulsor, y se dio cuenta de que se encontraba parado en un precipicio, justo al borde de un nuevo comienzo. Mientras el sol caía, sintió el deseo profundo de ser genuina, no solo para su hija, sino para sí misma. Una última pregunta giró en su mente. ¿Y si esto cambiara su relación con Sofía para siempre? La posibilidad de un horizonte más abierto, donde los secretos ya no abrumaran, prometía un camino emocionante. Antes de cerrar su libreta, una última frase dejó huella en la página. En la sinceridad, encuentro el poder de reiniciar. Esta reflexión la llenó de esperanza y determinación, pero también la hizo consciente de que cada revelación podría abrir viejas heridas. Sin embargo, estaba lista. Algo profundo en su interior le decía que debía correr el riesgo. Así, con cada paso hacia adelante, Valeria se sintió más ligera. Con el nuevo día a la vuelta de la esquina, la expectativa era abrumadora. Había una nueva historia esperando a ser contada, pero también la emoción de cómo esa narrativa podría transformar no solo su propia vida, sino la de su hija. ¿Se atrevería Sofía a comprender? La respuesta a esta incógnita pulsó en su pecho. Pronto todo se pondría a prueba. Valeria se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Había pasado semanas tejiendo palabras, desnudando su alma en cada página de su manuscrito. A medida que plasmaba sus vivencias y recuerdos, comprendía que se estaba abriendo una puerta hacia un futuro impensado, un futuro que no solo le pertenecía a ella, sino que incluía a Sofía. Las historias que había guardado en su corazón estaban finalmente tomando forma, revelándose a través de letras en esa pantalla. Había decidido compartir sus escritos con Gabriel, quien había sido su apoyo incondicional en este proceso. En cada conversación, él había alentado a Valeria a abrirse, a dejar que su voz resonara en el mundo. Con cada mesa redonda que organizaban para hablar de sus proyectos, la conexión entre ambos se había fortalecido. Era un vínculo que iba más allá de lo profesional, lo sentía como un pacto de almas, un compromiso por crear algo bello y significativo. Un día, mientras revisaba un capítulo titulado Las lecciones de la vulnerabilidad, un torrente de emoción la invadió. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había superado sus temores más profundos. No más autocensura, no más dudas sobre su valía como escritora o madre. Cada historia era una oportunidad para conectarse, enseñar y empoderarse, no solo a sí misma, sino a quienes lean su trabajo. Sus experiencias eran valiosas y estaba lista para compartirlas. Una semana después, Valeria se sentó frente a una audiencia, una mezcla de amigos y desconocidos que habían mostrado interés en su labor. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba el micrófono. Había decidido llevar sus escritos al escenario, compartir su artísticamente pulido legado de palabras sobre la vida que había llevado hasta entonces. Estaba lista para escuchar el eco de sus pensamientos resonar en el aire, dispuesto a curar no solo su historia, sino también la de los que la escuchaban. La sala estaba llena, y mientras comenzaba a leer, sintió la calidez de los rostros atentos. Habló sobre su madre, su infancia, y cómo cada paso que había dado la había acercado a esta conexión insoportable con el pasado. La vulnerabilidad que antes la había asustado, ahora era su fuerza. Las verdades que había guardado se entrelazaban con risas y llantos, dejando entrever que era un viaje colectivo, no solo el suyo. Las conversaciones y los murmullos a su alrededor la llenaban de aliento. La conexión era palpable. Mientras compartía su historia, notó a Sofía en el fondo de la sala. La pequeña la observaba con ojos brillantes. Valeria sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Este momento era para ambas,
una celebración de la autenticidad y del coraje que había cultivado. Valeria se dio cuenta de que su historia no solo era un testimonio de lucha, era también un legado de esperanza para su hija. Al finalizar su presentación, el público estalló en un aplauso generoso. Un eco de sus risas, halagos y abrazos la rodeó, y el sentimiento de liberación la abrumó. Las palabras de Gabriel resuenan en su mente. Tu autenticidad es un puente. Y había sido precisamente eso lo que acababa de construir. Un puente hacia un futuro donde su voz sería escuchada y sobre todo valorada. Después del evento, la gente se acercaba a ella para compartir cómo sus relatos resonaban con sus propias vidas. Valeria sintió que cada historia contada había sido un paso sobre el abismo de su vida anterior, un camino que había trazado hacia su nueva identidad. Se sentía más fuerte, más segura, capaz de enfrentar cualquier reto, incluyendo su relación con Gabriel, que se convirtió en una inspiración y un aliado en su transformación. A medida que los días se convertían en semanas, Valeria continuaba escribiendo y creando su blog. Las historias empezaron a fluir como un manantial que, al ser compartido, solo se hacía más robusto. Tenía un propósito claro: inspirar a otras mujeres a abrazar sus verdades, a ser quienes realmente eran. Sofía empezaba a notar esto, y cada día se convertía en una cómplice en el arte de escribir, a menudo sentadas juntas en su pequeño estudio. Aquella relación floreció, un imán de creatividad y amor que tejía los lazos de su historia familiar. Finalmente, Valeria sintió que había conquistado más que solo el proceso de escritura. Había desmantelado el miedo que había tenido a lo largo de su vida. La lucha entre su identidad como madre y como escritora ya no se sentía como un campo de batalla, sino como un viaje compartido, un reflejo de su crecimiento. Estaba en paz con su pasado y abierta a nuevas posibilidades, sabiendo que el futuro no era un territorio temido, sino un lienzo preparado para ser pintado. Había alcanzado un estado de confianza sólida en sí misma, logrando la competencia en su nuevo rol como escritora. Y cada vez que veía a Sofía sonreír, entendía que había logrado lo más importante de todo: construir un hogar donde el miedo no dominara y donde las historias no fueran solo relatos, sino abrazos de lo vivido. Este era el final del camino que había recorrido, pero el inicio de un nuevo capítulo lleno de experiencias que aún estaban por escribirse. Cada palabra fue una declaración. Valeria sabía que no solo había logrado superarse, sino que se había convertido en la madre que siempre soñó ser. Antes de despedir este capítulo, necesito que todos ustedes se unan a esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse historias tan emotivas como esta, que prometen inspirar y transformar. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a otros corazones que necesitan escuchar estas verdades. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensen. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar nuestro canal a través de estas acciones. Gracias por acompañarme en este viaje.